Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros ahora pasamos a otro capítulo, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. Estuvimos mirando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, donde mirábamos la genealogía, Toledot, pero sobre todo mirábamos la doble genealogía, de que Jesús, por una parte, es Dios, ¿verdad? Pero por otra parte también estábamos insistiendo mucho en el aspecto humano, es decir, la encarnación, un Jesús que hace parte de la historia de Israel. Ahora queremos entrar en este capítulo 2 y todo va a ser en torno a los magos. Este es el tema principal, en torno a los magos, lo que encontramos como teología, lo que encontramos aquí como presentación de el capítulo 2. Leamos primero entonces qué nos está diciendo el capítulo 2 de San Mateo. Dice así: la visita de los magos. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan a informarse cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los
precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, ciertamente, volvieron a su tierra por otro camino. Bueno, esta es entonces una primera partecita. Después viene el exilio, la matanza de los inocentes y luego el regreso. Vamos a leer también, pero vamos a comenzar con esta partecita primero, presentando este capítulo 2. Todo lo que sucede aquí, todo lo que significa. Veamos este capítulo 2, qué es lo que San Mateo en su presentación, ¿verdad? Porque va del 1 hasta el 3:16, es donde él nos está presentando y nos quiere transmitir ese mensaje de que Jesús, ¿verdad?, es el Mesías, pero por otra parte también nos quiere decir que está encarnado en su contexto de Israel, en el contexto de su pueblo. Pero es verdad lo que dice entonces en esta historia de los magos. Esa es la pregunta. Es verdad todo lo que nos cuenta aquí de los magos, que ellos vienen dirigidos por una estrella, van hasta el palacio de Herodes, preguntan ahí, se sobresaltan, nadie sabe nada, comienzan a consultar y ahí descubren que tenía que nacer el Mesías, en fin. Todos estos elementos son importantes que veamos un poco. Tenemos que afirmar, primera cosa, que esto así, escrito, como decíamos, historia, no podemos responder, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo para decir así. Historia es imposible, ¿verdad? Sino que aquí siempre nosotros hablamos de una historia evangélica. Estamos hablando de una historia del Evangelio. Es decir, es una elaboración teológica importantísima. Cada palabrita dentro de un estudio profundo, ¿verdad?, de la semiótica, también de los símbolos, de los signos, de las representaciones, ¿verdad?, podemos entender cosas maravillosas que están detrás, ¿verdad?, de estos escritos. La escena se ha creado, anoten, subrayen este elemento. Esta escena se ha creado, nos dice, ¿verdad? O sea, el autor sagrado, la comunidad cristiana, judeo-cristiana que reflexiona. Porque nosotros sabemos los 4 momentos elementales y fundamentales, como después al final tenemos los escritos bíblicos. El primer elemento fundamental es la experiencia, la vida de Jesús de Nazaret. Jesús, ¿verdad?, que está allí, presente. Es el Jesús, entonces, que está viviendo con sus seguidores, con sus discípulos. El segundo momento es después de la muerte de Jesús. Y es ahí donde nace también en los discípulos el hecho de la reflexión, de entender, porque fueron impresionados, impactados, ¿verdad?, por el Señor en su vida del día a día. Y desde ahí ellos comienzan, Jesús comienza entonces, después de haber impregnado en la vida de los discípulos, de sus apóstoles, entonces ellos comienzan a reunirse y a reflexionar sobre todo lo que habían vivido en la vida de Jesús, con Jesús. Y el tercer momento, ellos comienzan entonces a dejar por escrito todo lo que están encontrando. Bueno, esto es fundamental, elemental. La escena entonces se ha creado sobre un punto de referencia teológico. Subrayen eso, por favor. Desde una reflexión teológica. Y la referencia es siempre un aspecto religioso, teológico. Expresa el sentido del encuentro de Jesús y de la iglesia con las gentes. Es entonces la gente, ¿verdad?, que viene, que busca. Jesús está representando a la iglesia. Jesús entonces está representando nada más y nada menos que el que trae la salvación, el que ofrece la salvación. Y es lindo esto. Esto es lindo para reflexionar, ¿verdad? Porque tenemos que mirar las características que nos presenta esta narración. Nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo se da esta narración, en que los magos del Oriente son los que vienen, que tienen inquietud. Sin embargo, los otros que ya están allí alrededor no se dan cuenta, no llegan a discernir y a darse cuenta, ¿verdad?, de la presencia del Salvador.
Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Este año la Navidad será distinta en todos los rincones del mundo, pero sobre todo en zonas heridas por tragedias. Una de las más violentas del año, la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto. Meses después, el Líbano sigue sufriendo las consecuencias. El Papa les ha enviado una carta de Navidad en la que expresa su gran dolor al ver el sufrimiento y la angustia que sofoca el ingenio y la vivacidad innata del país de los cedros y anuncia que irá allí lo antes posible. Francisco ha seguido de cerca la situación y ha tenido gestos como este al ver a un sacerdote que le mostró la bandera del país durante una audiencia general. En su carta el Papa retoma algunas ideas de aquel mismo día en que se cumplía un mes de la tragedia. Incoraggio a tutti i libanesi a continuare a sperare e a ritrovare le forze e le energie necessarie per ripartire. Domando ai politici, ai leader religiosi di impegnarsi con sincerità e trasparenza nell'opera di ricostruzione, lasciando cadere gli interessi di parte e guardando al bene comune e al futuro della nazione. Rinnovo altresì l'invito alla comunità internazionale a sostenere il Paese per aiutarlo ad uscire dalla grave crisi senza essere coinvolto nelle tensioni regionali. Ya entonces, con la bandera del Líbano en las manos, Francisco recordó que el país es un modelo de convivencia y tolerancia único en la región y que ese patrimonio no puede perderse. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Divise cor meu totum subici, quia te contemplas totum deficit. Iisus actus vostros in deferitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, Iloque verbo veritatis verius. In cruce lacebat sola veritas, aliquates simul et humanitas, angotamen credes, atque confides, et opus petimi natum meriteis. Nagas sicut Thomas non intuere, Deum tamen meum te confideo. Fac me divis semper magis credere, in te Panis tribus vita, prestans Domini, presta mementi, et vivere, et Dei semper dulce sapere. Ie pellicane Iesu Domine, in mundum munda tuo sanguine, cuius ona sigra salvum facere, totum mundum quica omniscere. Jesuquem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitium. Geniens facire, Iisus in meatus tue gloriae. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante de San
Mateo, la visita de los magos. En este momento estamos mirando el capítulo 2 de San Mateo. Decíamos que el significado teológico profundo es el hecho del encuentro de Jesús y de la iglesia, en este sentido, ¿verdad?, con los paganos, con la gente, con aquellos que le están buscando, que están deseando. Podemos decir también aquí, desean una curación, desean que alguien les salve, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Entonces miremos, veamos un poco. Decíamos que Jesús que nace, son unos magos del oriente, dice, son los que vienen, son los que vienen. Hay varios significados aquí, muchas cosas, ¿verdad?, para poder reflexionar. Porque estos magos del oriente se dirigen directamente al palacio. Y aquí encontramos la confrontación de dos clases de personas. Está Jesús que llama, está la iglesia, porque Jesús representa a la iglesia, a esa comunidad naciente, a esa comunidad judeo-cristiana que se está proyectando, que se está abriendo, que está llamando a la salvación, porque ellos dicen, aquí se ha cumplido ya lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces esta es la propuesta. Esto es lo que ellos están anunciando. ¿Cuál es la respuesta? Entonces aquí lo que tenemos es los magos del oriente y el rey con toda Jerusalén están representando nada más y nada menos que al judaísmo. Está representando a esa eclesia ad extra, que quiere decir aquella iglesia que está más bien en confrontación, que se confronta con la ad intra, es decir, con aquella iglesia que está conformando el nuevo grupo cristiano, que está reflexionando y diciendo, aquí se cumplió lo que Dios había prometido a su pueblo. Entonces son dos clases de personas. ¿Quiénes vienen a este encuentro de Jesús? ¿O quiénes son los que responden a este llamado de la iglesia? Que le hacen caso ya a Señor de lleva. Mala hendúagina. Esta propuesta del querigma de la iglesia. Y parece que son la gente de afuera. Y miren que ellos están reflexionando desde dónde. Y ellos están reflexionando también desde una realidad histórica y de una realidad, podemos decir así, donde se va desarrollando el cristianismo, es decir, también en una forma geográfica, donde se va desarrollando con mayor fuerza el cristianismo y en los lugares más lejanos de Jerusalén, es decir, en los lugares paganos, digamos, entre comillas. Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, hasta se enoja, ¿verdad?, y entonces dice, no, ya que ustedes no me quieren recibir, entonces yo iré hacia los paganos. Yo iré a anunciar esta buena noticia, porque esta buena noticia no es solamente para ustedes. Esto es universal, esto es para todos los hombres. Dios se ha encarnado, Dios ha entrado en nuestra historia. Dios murió y resucitó, se ha cumplido todo lo que nosotros estamos esperando en el Antiguo Testamento. Y eso hay que anunciarlo, el querigma, ¿verdad?, la fuerza de Pablo. Y entonces aquí, en la figura de los magos, estamos encontrando a las gentes, decíamos nosotros, es decir, a esa gente que viene desde afuera, los paganos, que sin embargo son capaces de discernir, de darse cuenta que hay una luz nueva, que hay una estrella que les está guiando el camino, que hay algo novedoso que les llama la atención. Y a eso le llamamos la presencia salvadora de Dios, es decir, la realización plena en la vida de Cristo, en la vida de Jesús. Y la otra parte, ¿quiénes son los que conforman la otra segunda parte? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y venimos a adorarlo. Entonces el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Imagínense, el rey Herodes que queda desconcertado. Es decir, él dice aquí, ¿qué pasó aquí? Yo soy el rey aquí. Y me dicen que ha nacido el rey de los judíos. Vea, yo la rey. Yo no tengo ningún hijo aquí, ¿verdad? Por eso que van también al palacio, porque ¿dónde tiene que nacer el rey? Estos también son elementos retóricos espectaculares, ¿verdad? ¿Por qué la estrella ya no les guió directamente entonces, ¿verdad?, a Belén? ¿Verdad? Porque así tendría que ser dentro de la lógica.
si Dios les quiere mostrar, directamente ha nacido Jesús, etcétera, etcétera, y mi GPS ya apunta y me lleva ya directamente a Belén. Sin embargo, dice que esa estrella les llevó primero a Jerusalén. Incluso dice, cuando estaban por llegar, desaparece esa estrella. A ver, dice, se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿verdad? Unos magos de Oriente, ¿dónde está el rey? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Es decir, que entonces esa estrella estaba indicando y le estaba llevando. O desapareció en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos llegan hasta Jerusalén. O si no, directamente esa estrella primero les quería llevar a Jerusalén. Pero claro, como esta es una redacción, decíamos hace rato ya en nuestra presentación, es algo elaborado, algo trabajado. Esto es teológico. Entonces dice que esa estrella les lleva ¿a dónde? Al palacio, que es lo normal y lo común. ¿Dónde tiene que nacer un rey? Porque dice que nació el rey de los judíos. Entonces ellos se van al palacio, donde está el rey. O sea, ellos piensan que es su hijo el que nació. La estrella nos avisa y nos dice que ha nacido el rey de los judíos. Y nosotros también venimos para, y dice así, se presentaba en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Ciertamente que ellos no se están refiriendo todavía absolutamente a Jesús, no se están refiriendo. Se refieren a este que están haciendo, a este niño, viene a adorarle, a rendirle pleitesía. Y por eso que van directamente y le preguntan, señor Herodes, señor rey, obvio tuviste tu hijo, ahora caí con nacera. Pero claro, evidentemente, al enterarse el rey Herodes, quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Esta es la respuesta principal. O esta es la idea principal que nos quiere transmitir el autor sagrado, Mateo. Que aquí, ante la presencia de un Dios, ante la encarnación de Dios, ante el nacimiento del Rey, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pasamos desapercibido. O mejor dicho, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de ese Rey pasa desapercibido para nosotros. Uno más que nace, por decirlo así. ¿Verdad? De que Dios ha nacido, de que Dios está en medio de nosotros. Es como celebrar la Navidad, ¿verdad? Muchas veces todo pasa, pero así, en una forma desapercibida, de los elementos esenciales y fundamentales que nosotros verdaderamente tendríamos que celebrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que celebrar? Y tendríamos que celebrar verdaderamente el nacimiento de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces nosotros nos quedamos en cosas superficiales. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando el capítulo 2, la visita de los magos de Oriente. Decíamos que ellos son dirigidos hacia el palacio. Ellos van, preguntan en el palacio, ese lugar donde tiene que nacer el rey. Pero decíamos que hay dos clases, ¿verdad?, de personas. Los magos que vienen del Oriente y los de Jerusalén, el rey. Que estos ni se perciben, ni sabían que había nacido, quedaron desconcertados, dice, y con él toda Jerusalén. Es decir, que nosotros dejamos pasar elementos importantes, fundamentales. Ciertamente que aquí también vemos de parte de Herodes una, no sé si decir crueldad, una maldad, o por lo menos un desinterés total, donde hasta se podría hablar de un egoísmo. Yo soy el rey, ¿cómo es eso? Yo no tengo ningún hijo. ¿Cómo que ha nacido el rey de Israel? Si yo soy el rey. Pero después entonces vienen todos los otros elementos dentro de este diálogo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. Preguntarle en qué lugar, ¿verdad?, debía nacer el Mesías. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Porque aquí entonces cuando nosotros estamos pensando y estamos diciendo en qué lugar debe nacer ese Mesías, nosotros nos estamos preguntando y nosotros estamos diciendo que hay poco interés, ¿verdad?, de parte de los que están esperando al Mesías. Hay poco interés. Es decir, que nosotros estamos en nuestras comodidades. Ya voy a ir, a pesar de que nosotros decimos que estamos esperando que nazca el Mesías. Es como nosotros ahora también, pero vamos a aplicar un poquitito más como consecuencia, ya, ¿verdad?, del Evangelio. Nosotros decimos que venga tu reino, Señor, decimos. O si no, nosotros estamos para construir el reino de Dios. Vamos a trabajar por el reino de Dios. Así decimos nosotros hoy, ¿verdad?, con una terminología diferente, ¿verdad?, o con una misión diferente, pero sin embargo, que está diciendo lo mismo. Es decir, que en muchas cositas que nosotros nos proponemos, al final de cuentas, en lugar de estar viviendo, en lugar de estar comprometiéndonos con esa causa, nosotros pasamos o dejamos totalmente de lado. Nos olvidamos. O sea, como que tal vez lleno de la palabra, ¿verdad? Sí, tenemos que construir el reino de Dios. Yo me comprometo a construir el reino de Dios. Y se a construir el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles tenemos que entender. Y esa es la característica, o eso es lo que nos está queriendo transmitir aquí el autor sagrado, lo que nos está diciendo el autor sagrado, ¿verdad?, al decirnos que tendríamos que construir, ¿verdad?, ese reino de Dios, si queremos, en nuestra terminología. O mejor dicho, si nosotros sabemos que tiene que llegar el Mesías, ¿cuál es nuestra atención? ¿Y cuál es entonces nuestra atención al nacimiento de ese Mesías, al nacimiento de ese rey? Y nulo, ¿verdad? Porque los tomó hasta desconcertados. ¿Cómo es eso? Yo no sabía nada, Herodes. Y uno tiene que moverse y ya se preocupa, pero aquí ya le preocupa otra cosa, ¿verdad? Porque si nace el rey, quiere decir que vos vas a ser destituido. Vean con la reina, pero nace. Y quiere decir que vos aquí ya no tenés más nada que hacer. Y además no es su hijo. Yo soy el rey. El que tiene que llevar adelante después la monarquía es mi hijo, ¿verdad? Y sin embargo ahora me dice que nació el rey. Yo no tengo ningún hijo. ¿Qué pasó? Entonces ahí ya viene otro elemento que va a ser el egoísmo justamente, ¿verdad? El egoísmo y la crueldad por todo lo que vamos a ver posteriormente. Pero por ahora quedamos ahí. Entonces reunió, por eso es que reúne a todos los sumos sacerdotes y a los escribas que debían nacer, ¿verdad?, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le responde, porque así está escrito por el profeta, en Belén de Judea. Entonces ahora le comienzan a hablar también del aspecto profético. No nos olvidemos que Mateo es uno de los que más utilizan el Antiguo Testamento, pero así en forma literal, es decir, como está hablando a una comunidad judía, o mejor dicho, judeo-cristiana que viene la gran mayoría del judaísmo, entonces él
les narra, les cuenta y le dice, como ustedes judíos conocen demasiado bien el Antiguo Testamento, ¿qué decía el profeta en el Antiguo Testamento? El profeta decía, y tú Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, ¿verdad? Porque aquí le dice en el capítulo 5, en el versículo 5 le dice, ¿dónde iban a ser? En Belén de Judea. En Belén de Judea. ¿Y por qué dice allí en Belén de Judea? Y porque justamente las profecías hablaban de Belén de Judea. Y aquí entonces Mateo introduce directamente todo el elemento redaccional del Antiguo Testamento. En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos esta narración. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Luego Herodes dice, mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que en que apareció la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Mira un poco. Aquí sí que ya hay una suspicacia, ¿verdad? De Herodes. Entonces como que quiere hasta engañar, ¿verdad? Porque él ya se siente aquí presionado. Él aquí entonces ya se siente en una situación bastante controvertida y para él ya bastante difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Verdad? Porque si aquí están haciendo el rey, quiere decir que ese me va a sacar mis puestos, ¿verdad? Entonces ya, entonces por eso, ustedes vayan. Yo no quiero levantar suspicacias ahí, no quiero levantar nada, ni de para pase yo, mocañimbaje que dice ahí. Entonces ustedes vayan, tranquilito, averigüen todo, sepan todo y después tráiganme la información que yo también voy a ir a adorarle. Yo también, ¿verdad? Y entonces eso nos hace entender, ¿verdad? ¿Cuál es la característica y cuál es la actitud que presentan estos dos personajes? Los magos del Oriente que vienen con esa apertura, que ven las señales. Nosotros en las prédicas solemos decir esa estrella que significa ¿cuál es tu señal? ¿Qué es lo que te indica el camino hacia Dios? Y la otra actitud de Herodes, el egoísmo total. Querer en todo caso hacer desaparecer a esa persona que después lo tendrá que sustituir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo. Estamos viendo el capítulo 2, estamos leyendo sobre la visita de los magos. Nosotros decíamos dos actitudes o dos clases de personas
Estas que vienen del oriente, los magos, vienen con una actitud de apertura y con un deseo de conocer. También podemos decir cuál es tu estrella que te lleva hasta el Mesías. Eso ya si queremos hacer una aplicación mucho más pastoral. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es tu estrella? ¿Qué estrellas tiene? Que te indica siempre hacia el Señor. Ciertamente que esa estrella después te hará confrontar con una realidad, porque en un momento la estrella es como que desaparece y vos te encontrás. ¿Dónde te encontrás? ¿A dónde te lleva tu estrella? Aquí tu estrella te llevó, o a los magos le llevó a Jerusalén. Pero en Jerusalén, con estas dos actitudes, una que tiene ese deseo de encontrarse verdaderamente con el Cristo que ha nacido, con el Jesús hecho carne, el Salvador encarnado, y el otro que está todavía allí, ¿verdad? Con sus intereses, buscando simplemente el aspecto humano. Y entonces en esa actitud, aquí no hay ninguna búsqueda, a pesar de que nació ahí cerquita. Jerusalén, Belén, ahí a 5 kilómetros. Y sin embargo, todavía no. Tal vez no es que perciba, no es que no perciba, sino que aquí también nosotros podemos decir que es una cerrazón del corazón, una cerrazón de la vista. ¿Por qué decimos eso? Porque lo que viene a continuación demuestra esta actitud de maldad y de peligro que ocasiona para la otra persona. Porque Herodes le dice, vayan, él le da la información, vayan. Según la profecía de Isaías, tendría que nacer en Belén. Vayan, vean, sigilosamente, tranquilamente, no levanten ningún polvo por ahí, ¿verdad? Pero por favor, después avísenme porque yo humildemente tengo que ir a adorarle. Herodes. Y entonces, ante esta situación, aquí nosotros encontramos lo que viene a continuación, ¿verdad? Lo que viene a continuación es que Herodes mandó, ¿verdad?, llamar secretamente, le informó. Después, a ver, vayan ese día hasta que se detuvo en el lugar. O sea, la estrella en este momento, cuando hay ese interés y cuando hay ese deseo. Cuando uno no encuentra en una parte, pero va afinando, ¿verdad? Esa estrella que te va afinando la dirección y que llega justamente a ese lugar en donde vos querés llegar. Pero para eso hay toda un camino y un proceso también. Aquí también podemos poner tranquilamente el elemento procesual. Los evangelios, en muchos lugares, de una o de otra manera, te hablan de un proceso. Es decir, que la conversión, como es una conversión del corazón, es una conversión de la mente, es una conversión, hasta yo diría, una conversión formativa, diría yo, donde la formación tiene una peculiaridad enorme. Esa peculiaridad de que es a través del conocimiento, ¿verdad?, en que nosotros también vamos organizando nuestra propia vida. Ciertamente que habrá ese, como decimos, el querigma, algo que me atraiga. Pero después, una vez que vos entres en ese camino, de eso que te atrae, entonces ahí nosotros podemos decir y hacer ese camino de decir, bueno, yo me comprometo aquí, ¿verdad? Yo entro aquí, en este camino. Eso es elemental y es fundamental, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, que entendamos. Y después está el otro elemento, ¿verdad?, de esa formación, de esa educación, de ese conocimiento, entonces de una celebración, de una liturgia, como se dice, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, nosotros tenemos aquí la otra partecita, ¿verdad? ¿Cuál es la otra parte? Y la otra parte es lo que encontramos y lo que nosotros vemos como elemento fundamental, ¿verdad? Fundamental, que es el aspecto después de lo que va a ser el lanzarse hacia los demás. En la medida en que nosotros no nos encontramos con Cristo, después va a ser imposible, ¿verdad?, lanzarnos hacia los demás. Herodes justamente va a quedar encerrado en sí mismo. Los magos, ciertamente, una vez que se encuentran, ¿verdad?, con este niño recién nacido, pero este niño que es nada más y nada menos que el Mesías. Aquí estamos llegando al fundamento, llegamos a lo esencial de lo que nosotros estábamos poniendo como premisa, ¿verdad?, al comienzo. Jesús, el nacimiento de Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías. Pero por otra parte también nos encontramos con ese hijo de David, hijo de Abraham. Los dos
son esenciales y fundamentales dentro de nuestra historia. Bueno, desde ahí nosotros podemos, tal es el punto de partida, desde aquí entonces está partiendo todo ese compromiso. El Evangelio sabe que Jesús es ese brillo. El Evangelio sabe que Jesús es luz de Dios para la tierra. Sabe igualmente que los hombres más lejanos, ¿verdad?, es decir, los gentiles, han llegado hasta esa luz, están llegando sin cesar y se convierten mientras queden los antiguos hijos de la luz. Mientras queden los hijos de la luz, que es los de Israel. Si quedan, ciertamente, los otros, los israelitas en ese caso, quedan ¿en dónde? Y ellos están quedando en las tinieblas. En cuanto que uno se convierten, porque se encuentran, por eso estábamos diciendo, tienen una actitud diferente. Los magos tienen esa actitud de búsqueda. Por eso dice, vimos. Quiere decir que ellos están atentos a los signos de los tiempos. ¿Cuántas veces no miramos hacia adelante? Siempre quedamos en nuestro mundito, ¿verdad? Es lo mismo entonces que Herodes y toda Jerusalén, que quedó después sobresaltada ante una situación así, como es la presencia del Mesías, ¿verdad? Y no entendía lo que estaba pasando. Y por lo tanto no lo aprovechó, ¿verdad? Entonces ahora, dice, la aurora de la nueva realidad está estallando. El mundo de tinieblas mira hacia Sión, que irradia luz, verdad y vida. Vendrán allí los reyes y las gentes. Dios alumbra en ella. Tal es el punto de partida. El Evangelio sabe que Jesús es el brillo, luz de Dios para la tierra. Sabe igualmente que los hombres más lejanos, decíamos recién nosotros, ¿verdad?, son esos gentiles. Son los magos del oriente, son los que vienen, han llegado hasta esa luz. Ellos son los que han llegado hasta la luz. Están llegando sin cesar y se convierten mientras quedan los antiguos hijos de la luz, los de Israel, en la tiniebla. Ellos quedan. ¿Por qué? Porque no hay ese paso, no hay ese deseo, ¿verdad?, de superación. Esto es importante que nosotros veamos como ese proceso de cambio. Si nosotros no queremos cambiar, no cambiamos ahí nunca. Vamos a quedarnos siempre ahí, ¿verdad? Ya está de molde, ya es ahí señal, ¿verdad? Y entonces eso es lo peligroso, ¿verdad? Por lo menos así lo muestra la historia de los magos. El proceso que divide ese destino es ya el sentido de Jesús. Es el sentido de Jesús, el niño. Hay un proceso. Eso también es lindo, ¿verdad? ¿Por qué Dios se encarna en un niño, verdad? Es interesante porque en el niño también nosotros encontramos un proceso. ¿Cuál es el proceso que vos encontrás en un niño que está naciendo y que tiene que ir creciendo? ¿Entienden? Va a ir creciendo ese niño, va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo. Y entonces, en ese crecimiento, en ese proceso, también va asimilando elementos de la cultura. Nosotros, en la medida en que vamos creciendo, a ganar experiencias a la gente. A ganar experiencia. Váyanse a la de ganar experiencia. A ganar experiencia quiere decir que hay un proceso. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos viviendo, en la medida en que vamos escuchando, eso nos ayuda, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para ganar esa experiencia, para ir creciendo y para ir aprovechando, ¿verdad? Y entonces, el niño es el símbolo del proceso. El niño es el símbolo, entonces, del progreso. Así lo muestra la historia también, ¿verdad?, de los magos. Porque los magos lo que están haciendo es ganando esa experiencia. Van, preguntan, ven, después entonces se encaminan. Y es ahí donde se van a encontrar con este niño. Y ahí ya vamos a ver lo que sucede. Por ahora concluimos nuestro curso bíblico del día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga siempre, les ilumine y sobre todo les dé aquella gracia que necesitan en este tiempo de Navidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes para este año 2021. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.